Y tú me dices si se oye bien. Fue el primer hombre moderno. El día de hoy les platicaré la gran historia. Empecemos con Platón. Él menciona el dualismo, que significa la relación del alma y el cuerpo. ¿Me escuchas bien ahora? Perfecto, licenciada. Se oye muy Vale, pues bien. aquí lo dejo. Ok. Es decir, el alma física entra en un cuerpo físico. Después tenemos a Aristóteles. Él sistematizó el estudio del alma y es considerado el primer filósofo de la ciencia. Una frase importante que menciona es la de lo que importa es el alma. Después tenemos a Descartes, que fue el primer hombre moderno por su pensamiento. Él dividió los actos humanos en voluntarios y automatismos. Hace referencia especialmente en dos tradiciones de la psicología: la mentalista, que se encarga de la introspección mental, y la fisiologista, quien trabaja la observación de actos involuntarios. Tiempo después, él postuló la doctrina del interaccionismo, la cual menciona que el cuerpo y mente influyen entre sí y el punto de interacción de estas está en la glándula pineal. Después tenemos a Wundt. Él es considerado el fundador de la psicología en el año 1879. Crea el primer laboratorio experimental. Wundt estudió los tres contenidos de la mente: sensaciones físicas, sentimientos e imágenes. Él hizo uso del método de introspección y se especializó en el estudio de psicofisiología de sensación, la reacción psicofísica entre estímulo y respuesta y la descripción de la conciencia sensorial. Ahora tenemos a Titchener. Él propuso el análisis de experiencias complejas a simples, haciendo uso de las sensaciones, sentimientos e imágenes, átomos de la experiencia. Luego, unos cuantos años más tarde, tenemos a James. Él lleva a cabo el funcionalismo. Manejó el concepto comportamiento como un punto central. James estudió los mecanismos de la mente y a su vez estudió las emociones, las observaciones objetivas y el sistema nervioso en particular. Ahora tenemos a Pavlov, quien maneja el conductismo. Da a conocer el fundamento relacionado con la tierra del aprendizaje. Él, a la actividad nerviosa superior, la denominó actividad psíquica. Ahora tenemos a Freud, quien estudió las neuropatologías. Él trabajó el estudio de la dimensión irracional en el hombre. Sus ideas están determinadas por instintos. Freud generó el concepto del psiquismo. Da a conocer la teoría psicoanalítica. Freud desarrolló las etapas del desarrollo psicosexual. De edades de 1 a 18 meses, la fase era oral, la fuente de placer era la boca, y las fijaciones eran intensidad, agresividad y envidia. De los 18 meses a los 3 años y medio, la fase era la anal. La fuente de placer era el ano. Los rasgos de fijación eran retención anal y expulsión anal. Luego, de los 3 a los 6 años, era la etapa fálica, la cual la fuente de placer eran los genitales. Los rasgos de fijación eran amor propio, sentido gregario. De los 6 a los 12 años, la fase era la lactencia. La fuente de placer era acción y rasgos de fijación era aprendizaje social. Y después tenemos la pubertad. La fase genital. Fuentes de placer era la conducta sexual y los rasgos de fijación mezclan todos los otros rasgos. Ahora, después de Freud, tenemos a Watson, quien rechaza la introspección. Sus leyes rigen el comportamiento de toda especie. Más tarde, negó la existencia de caracteres innatos. Él se ayudó con los trabajos de Pavlov y sus principios de condicionamiento clásico. Nos menciona y hace mucho hincapié a la frase de el hombre es la suma de todos los condicionamientos habidos. Después tenemos a Werner, quien rechazó la teoría de Wundt, la cual mencionaba la suficiencia de elementos en el término de la percepción. Ahora tenemos a Piaget, quien estudió la psicología cognoscitiva. Él nos da a conocer la epistemología genética, la cual menciona el conjunto de los estudios cognitivos que permiten la adaptación al medio, y también estudia el desarrollo evolutivo de la inteligencia de los mismos. Después tenemos a Skinner. Él menciona que toda conducta está determinada por el razonamiento. Defendió el conductismo y propuso uso de técnicas psicológicas de modificación de conducta. Después tenemos a Maslow, quien afirma que hombres y animales son distintos. También que el hombre está siempre en busca de su personalidad. Menciona que la naturaleza común es directa a los hombres. Una de sus frases célebres más importantes es: todos somos auténticos y responsables de nuestras decisiones. Esta frase hace énfasis en que la psicología estudia al hombre de forma global. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Jacobo Greenberg. Él fue un neurofisiólogo. Menciona que todos somos uno. Sus estudios son directos y en base a la psicología de la conciencia. Él es considerado un psicólogo físico. Y con esto terminamos nuestra línea del tiempo. Esperamos de corazón que les haya gustado. Hasta luego.
Oh, oh. Vale, ¿ahora me escuchan? Vale, muy bien. A ver, que se me fue. Bueno, pues todo esto del vídeo, pues es para mostrarles cómo vienen un montón de teorías acerca de todo esto que estamos estudiando y cómo, por ejemplo, acabamos de ver a Wundt, que es el que crea la psicología científica, y luego vemos posteriormente en el vídeo dos psicólogos que están negando lo que Wundt dijo, o sea, uno que está negando la introspección y otro que está negando, ¿qué fue lo que negó? A ver. Uy, ¿dónde estoy? Esperé que me fui al otro vídeo. Se me fue la paloma. Uno que está negando la introspección y el otro, ¿se acuerdan ahí qué fue lo que estaba negando? No me acuerdo, el método experimental, pero hay dos psicólogos dentro del vídeo que estaban negando cosas que afirmó el creador de la psicología científica. Entonces, esto es un poco para ver. Señora. Que la conducta era innata. Uno que negaba que la conducta era innata. Sí, puede ser. Ay, esto no me deja salir de aquí. ¿Por qué? Vale, ahora sí. En pausa. No sé qué me pasó aquí con... Voy a cerrar una pantalla que se me abrió aquí. Vale. Ahora. Sí. Ahí. Entonces, el sentido de que vean ese vídeo no es que se aprendan todos los pensamientos de todos estos psicólogos que hay ahí, todos estos filósofos, sino que puedan ver un poco cómo es esa evolución de los pensamientos en psicología. O sea, cómo una persona, un psicólogo llega y afirma una cosa, hace experimentación con eso se toma como un saber científico y luego viene otro y afirma otra cosa que también se hace sus experimentos y también se toma como saber científico. Entonces, por un lado, la psicología va evolucionando, pero por otro lado sigue creando confusión en cuanto a lo que es la comprobación de sus teorías o la comprobación de sus hipótesis. ¿Sí? ¿Me están escuchando? A ver, yo no sé, no me veo. Sí, licenciada, la escuchamos perfectamente. ¿Y me están viendo? También, también. Yo no me veo, no sé por qué, no sé qué pasó aquí, pero he perdido mi cámara. No sé qué me pasó con esto. A ver si le doy aquí. ¿Y están viendo la pantalla? O sea, no, ¿estoy compartiendo pantalla? Ah, ya decía yo que algo no estaba bien. ahora sí estás compartiendo Ahora pantalla. sí. Vale, ya veía yo que algo no estaba bien. Bueno, Jacqueline, gracias. Entonces es para ver un poco lo que llamamos la evolución de la psicología, cómo ha evolucionado el método de la psicología, cómo ha evolucionado el objeto de estudio y cómo ha evolucionado la experimentación y todo
todos estos métodos que utilizan de tal manera que han podido crear determinados saberes y determinados resultados y han podido comprobar muchas hipótesis del funcionamiento de la mente, de la conciencia, de los procesos cognitivos, de la conducta. Hay muchas cosas que están comprobadas. O sea, de hecho, el psicólogo cuando va a hacer su trabajo, normalmente lo que hace, hay unos que se van por una sola línea y que son fieles a esa línea, y otros que utilizan varias herramientas de varias corrientes psicológicas de las que ustedes han visto ahí. Yo, por ejemplo, a veces utilizo herramientas del conductismo, a veces utilizo herramientas de la psicología humanista, que me gusta mucho, y voy tomando elementos de unas y de otras que pienso que van a funcionar mejor en cada persona. Pero la idea es ver eso, cómo esa misma evolución, o eso que se le llama evolución, va creando también la confusión. Porque a ver, yo hoy vengo y les doy esta clase, ¿sí? Y luego viene otro profesor y les da la misma clase y les dice cosas totalmente distintas a las que yo les he dicho. ¿Qué pasa? Que aparte de la confusión que hay, o sea, que yo he dejado, porque he dejado un montón de planteamientos, pues puede venir otro profesor y agrandar esa confusión, ¿sí? Nos empieza a pasar. En ese sentido, sí, en ese sentido la psicología pues presenta en su evolución, pues presenta muchos logros al haber logrado posicionarse como una ciencia, tanto en el área de las ciencias sociales como lo está haciendo ahora en el área de la salud, pero también ha generado muchos interrogantes acerca de sus métodos, acerca de sus objetos de estudio y acerca de si es verdad que funciona o no. Hay gente que ha ido a muchos psicólogos y a mí me dicen, es que no ha pasado nada. O sea, no me ha servido para nada el año que he estado en el psicólogo, ¿sabes? Mientras que hay gente que va al psicólogo y en 3, 4, 5 sesiones, 8 sesiones, su problema está resuelto. Entonces, se trata de eso, de ver que la psicología puede ayudar mucho a la gente, como puede confundirla mucho también, si no tiene las bases bien establecidas, y si el psicólogo no encuentra exactamente el método o la serie de métodos que le funcionan a él como individuo y como profesional. Esto es importante saberlo. ¿Me están escuchando bien? Perfecto, licenciada. Bueno, entonces voy aquí rapidito para que no nos coja la noche. Entonces tenemos, esta es la evolución de la psicología, ya se pasa a que el objeto de estudio es la conducta, los procesos mentales y las emociones. Esto convierte a ese saber especulativo que era antes en un saber científico. Se tiene el método de la introspección, que aunque es un método subjetivo, también se basa en experimentos y se da esa posible explicación interna de los procesos mentales, o sea, se puede explicar después de haberlo observado. Es muy importante que sea observable, medible y cuantificable, y la psicología llega a ser, o sea, el objeto de estudio de la psicología, que es la conducta, los procesos mentales y las emociones ya definidos aquí y ahora, llegan a ser observables, medibles y cuantificables, ¿sí? La epistemología de la psicología, pues, se puede entender en dos sentidos. El psicólogo tiene que poder hacer una reflexión sobre un objeto de estudio, o sea, poder describir. Entonces, poder describir la conducta de una persona, poder describir las emociones, poder describir los procesos mentales que tiene, y puede hacer una reflexión, tiene que poder hacer una reflexión sobre ese conocimiento que adquiere, sobre el objeto de estudio y también sobre el sujeto. O sea, tiene que poder interpretar o buscar interpretar esas conductas de la persona y esos procesos mentales, no solamente describirlos, sino ya poder interpretarlos para poder actuar sobre ellos. Y la epistemología debe centrarse en los métodos que está usando la psicología.
para poder explicar todas estas conductas, que eso ya es algo muy científico y al psicólogo que no es un investigador se le escapa mucho de las manos, porque está la psicología básica y la psicología aplicada, que también luego se las voy a explicar. Entonces, no es que todo el psicólogo sea epistemólogo, ¿sí? Los psicólogos nos hacemos más psicólogos para hacer psicología aplicada, que es para hacer las terapias, para ayudar a las personas, para utilizar todo lo que hemos aprendido en esta parte de ayudarle a una persona a reestructurar su mente, a reestructurar su vida. Pero no todo el que se hace psicólogo para trabajar en la psicología básica, o sea, para hacer más investigaciones, para usar el método científico, para confirmar más teorías, ¿sí? Son como dos ramas de aplicación bastante diferentes. Entonces podemos concluir aquí ya que la psicología es, en este momento, una ciencia, porque la psicología tiene un objeto de estudio definido, que es la conducta y los procesos psicológicos que explican toda conducta en situación. Tiene un método científico que tiene las características de generar una teoría que explica los datos, recopila datos, formula hipótesis, verifica las hipótesis, o sea, aplica el método científico, y ese método es a través de la observación, estudio de casos, encuestas, investigación correlacional y investigación experimental. Esto no se los voy a explicar porque no nos da tiempo, entonces ya, bueno, lo podrán mirar, eso lo encuentran en Wikipedia. Si les interesa ir más allá con este tema, lo encuentran en Wikipedia. Seguramente los que vayan a la licenciatura, seguramente se profundizará más sobre todas estas cosas. Aquí tienen los métodos de la psicología, que son el descriptivo, el correlacional y el experimental. Y entonces ya podemos ver aquí que la psicología se ubica, ¿sí? Después de todas estas dudas, todas estas inquietudes, la psicología se ubica. ¿Cuál es el problema? Ahí yo me fui a buscar un cuadro de estos para mostrarles en dónde se ubica la psicología y me encontré varios cuadros diferentes. Por ejemplo, me encontré este donde me la ubican en las ciencias sociales, ¿sí? O sea, donde la experimentación no está basada en hechos reales, como en las ciencias naturales, ¿sí? Mirando, haciendo experimentos objetivos, sino donde la experimentación es más histórica y más social, ¿ves? Como si fuera psicología social. Pero luego, esa parte de ubicarla ahí en las ciencias sociales hace que la psicología esté encuadrada dentro de la subjetividad, ¿sí? Donde las hipótesis para comprobarse parte de un juicio personal y de la experiencia y del aprendizaje. Entonces esto está todo asociado a estudios sociales, la sociología, la antropología, la filosofía, pero no entra en el área de las ciencias naturales, que es el área de la salud, que es donde la psicología quiere estar, que es esta parte asociada a estudios de carácter científico más objetivos. Pero luego hay otros cuadros donde la psicología aparece ubicada también en las ciencias naturales como ciencia de la salud. Y hay otros cuadros de estos, de la clasificación de las ciencias, donde la psicología aparece aquí con un signo de interrogación al final, ¿sí? O donde aquí en las ciencias naturales aparece la psicología como psicología individual y en las ciencias sociales aparece psicología social. Entonces, aunque ya está catalogada con la ciencia, todavía sigue teniendo ese tipo de problemas de ubicación en el cuadro de las ciencias, o sea, en la clasificación de las ciencias, sigue habiendo como una cosita ahí que no se sabe de dónde está, y este es otro de los problemas epistemológicos de la psicología. Aquí tenemos distintas perspectivas, que bueno, esto tampoco lo vamos a ver porque se nos va, pero yo quise introducirlo ahí
para que ustedes tengan esos diferentes enfoques que tiene la psicología. Por ejemplo, cuando es biológico, se dice que se enfoca en de qué modo el cerebro y el cuerpo originan emociones, recuerdos y experiencias sensoriales. O sea, cómo desde fuera el cuerpo, mi cerebro hace como mis foto de mis experiencias y ahí voy adquiriendo ese conocimiento y se generan todos los procesos mentales. Pero luego viene la conductista que habla de qué modo se adquieren y modifican las respuestas observables, o sea, cómo puedo modificar las conductas desde fuera, sin pensar en el pensamiento o en donde se originan las conductas realmente. La humanista sostiene que las personas tienen control sobre sus vidas, ¿sí? Mientras que por ahí hay otra que habla de los impulsos. Mira, la psicodinámica dice cómo los impulsos inconscientes y los conflictos determinan la conducta. O sea, aquí la persona no tiene control sobre su vida, sino que tiene unos impulsos inconscientes, ¿sí? Como hablar del instinto. Y eso es lo que determina la conducta, mientras que en el humanismo dice la psicología que no, que la persona tiene control de su vida y que la persona puede controlar desde el pensamiento sus conductas. Entonces ahí vemos las oposiciones de una y otra perspectiva. Y bueno, la parte sociocultural que viene más a la psicología social, que es de qué modo la conducta y el pensamiento varían en distintas situaciones y conductas, o sea, muy diferentes. Si yo nací en un país de Sudamérica, que en un país europeo, que en un país africano, si yo nací en un país cristiano, que en un país musulmán, o sea, eso hace que yo sea una persona totalmente diferente. Así que eso también influye en toda la parte de mi pensamiento. Y aparte de todos esos enfoques y esas perspectivas, pues está todo este listado que ustedes ven aquí, que claro, eso cuando ya se piensa en entender todo esto, pues, perdón, un poquito de agua. Ay, se me fue la voz. Cuando ya pensamos en querer entender todo esto, hay que pensar en estudiarlo uno por uno, todos estos enfoques. Entonces, estos enfoques son otro problema epistemológico para la psicología, porque son enfoques que van para distintos lados, ¿sí? Que no me dicen realmente cuál es la solución para la mente humana. O sea, no me dicen, no me crean una norma o una ley que yo como psicólogo pueda usar, sino que el terapeuta, el psicólogo, cuando le llega a una persona a su consultorio, tiene que decidir qué es lo que va a utilizar con esta persona, ¿sí? Analizar el caso y de entre todos estos enfoques, tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Se va a basar en el conductismo, se va a basar en la parte más humanista, se va a basar en lo transpersonal, se va a basar en lo cognitivo, o sea, va a ser una reestructuración cognitiva del pensamiento, va a ser un cambio de conductas con un mecanismo que se llama refuerzos y castigos, por ejemplo, que es algo muy famoso en el conductismo y que funciona muy bien en determinadas personas. Tiene que empezar como a probar, ¿no? A probar qué le funciona en el cliente. O sea, no hay un método que al psicólogo le diga exactamente cómo tiene que actuar con la persona en terapia. Entonces el psicólogo tiene que conocerlo todo, saberlo todo, mirar si quiere especializarse en algo porque cree que le funciona más, hacerlo, y si no, mirar qué elementos va a tomar de cada cosa para su trabajo. Y bueno, esto nos genera problemas en psicología y problemas epistemológicos. Las ramas de la psicología, pues, este es otro conflicto porque la psicología se cruza con un montón de materias. Aquí en este dibujo ustedes lo tienen,
que si se cruza con enfermería o medicina general, pues entonces se llama psicología de la salud, psicología del deporte, la rehabilitación. Que si se cruza con neurología, entonces es neuropsicología. Que si es con farmacia, entonces psicofarmacología. Que si es con biología, psicología comparada y fisiológica, ¿sí? Que si es con psiquiatría, entonces psicología clínica. Si ven que yo les había hablado de la diferencia entre la psicología que se estudia en Colombia y la psicología que se estudia en España, aquí tenemos psicología clínica, psicología de consulta y psicología comunitaria, que está en el área de la salud, en la psiquiatría. Entonces, bueno, ahí tenemos la psicología como una ciencia. Luego está la criminología, psicología y ley, psicología forense. En la educación, psicología escolar, educativa. En los negocios, psicología del consumidor. ¿Mm? ¿Ves? Aquí ya empieza a salirse del área de la psicología científica y aquí viene la psicología social. ¿Ves? Estudios de familia, sociología, al cruzarse con esto, entonces ya es psicología social, ya no es psicología de la salud. Entonces ya no está en la rama de ciencias naturales, sino en las ciencias sociales. ¿Sí ven? Y luego la psicología transpersonal, pues todavía ni siquiera aparece en este cuadro porque es lo más nuevo que hay. Y como está relacionado con la parte holística o con el conocimiento del alma y el conocimiento del todo, entonces la psicología ni siquiera contempla introducirla entre una de sus ramas, ¿sí? Pero realmente es la que está completando todo este proceso y cerrándolo. Otro problema epistemológico, la interacción con todas estas ciencias. Entonces, bueno, aquí podemos ver esto, que la psicología moderna se ha encargado de recopilar hechos, o sea, experimentos sobre las conductas y experiencias de los seres vivos y lo ha organizado en forma sistemática, elaborando teorías para su comprensión. Estos estudios permiten explicar el comportamiento de los individuos y en algunos casos predecir las acciones que los individuos van a tener. O sea, si yo sé el comportamiento de la gente, por qué se da, porque ha habido muchos estudios, pues yo sé lo que el individuo va a intentar hacer más adelante. Por ejemplo, si tiene una tendencia al suicidio, si tiene una tendencia a la depresión, si tiene una tendencia a la ansiedad o a la tristeza o al dolor, ¿sí? O qué tendencias puede tener por los estudios que se hayan hecho. Aquí les decía que la psicología se divide en la básica y la aplicada. La psicología básica es la que genera nuevos conocimientos, o sea, la que se dedica a investigar todo esto. O sea, la epistemología es parte de la psicología básica, no de la psicología aplicada, porque tú no te vas a ir al paciente en terapia a explicarle nada epistemológico. Entonces, esta materia pertenece más a esa parte de la filosofía, de la psicología básica. Hay que saberlo, hay que tenerlo como un conocimiento para poder entender toda esta problemática, pero a la hora de ejercer, si tú vas a trabajar en la parte de psicología aplicada, que lo que vas a hacer es solucionar los problemas de la gente, aquí tiene como objetivo la solución de problemas prácticos, pues si tú vas a solucionar los problemas de la gente, ayudarle a la gente a solucionar problemas, pues tú no te vas a poner a hacer investigaciones, sino que tú vas a coger los conocimientos que estás adquiriendo en psicología básica para aplicarlos en consulta, ¿sí? Entonces, están esa división que tiene la psicología. Y la metodología de estudio de la psicología, pues la tienes dividida en dos grandes ramas. Una es la científica cuantitativa, que es de la que hemos estado hablando todo el tiempo, observable, medible y cuantificable. Y la otra metodología es la más cualitativa, que es como más el poder describir los procesos de la gente o comprender cómo funciona la mente, pero sin necesidad o comprender los procesos de las personas, pero sin necesidad de estarle poniendo números a todo, o estar midiendo, o estar haciendo experimentos, ni haciendo todo esto de lo que estamos hablando aquí, ¿sí? La psicología, pues,
lo que hace es seguir en desarrollo, pues como todas las ciencias, diría yo, porque las ciencias pues lo que quieren es evolucionar y conocer más de lo que conocen. Entonces, también se va transformando en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que vamos aprendiendo, pues la psicología se va transformando cada día y todo lo que sabemos hoy pues es poco comparado con lo que podemos saber mañana. Vamos a mirar entonces un resumen de los problemas epistemológicos, aquí ya como real, que es como el resumen de todo lo que hemos visto. Entonces les planteo 7 problemas epistemológicos, que son los 7 que me han parecido más importantes. El primero es que la psicología no tiene un objeto de estudio unificado, porque su objeto de estudio podemos decir que es la conciencia, la inteligencia, la conducta, la personalidad, el alma, etcétera. Esto ya lo hemos explicado. Según Carlos Marx dice que existe el objeto empírico concreto y el informal abstracto. O sea, las cosas que se pueden aprender concretamente por experiencia y las cosas abstractas que son cosas que sabemos, porque sí, porque están como dentro de nosotros, pero que no podemos tocar, o sea, como el alma. Es algo que la percibimos ahí, pero que no podemos describirla, ni observarla, ni tocarla. Y la psicología muestra entonces esa fragmentación en el objeto de estudio, ¿sí? Aún a pesar del tiempo sigue mostrando esa fragmentación y se queda como, el objeto de estudio en la psicología se queda como algo incierto. Ese es el primer problema epistemológico que tiene la psicología, problema con su objeto de estudio. Segundo problema epistemológico, no tiene un método unificado, aplica muchos métodos, como ya lo hemos visto a lo largo de la materia, y añade a esto varias distorsiones experimentales que se han creado a través del tiempo, haciendo que haya dudas acerca de su validez en la experimentación. O sea, un psicólogo experimenta una cosa y da un resultado, y otro experimenta otra cosa y da otro resultado, y van haciendo distorsiones de todos esos procesos, lo cual hace que se desconfíe de los métodos que la psicología utiliza para experimentar. Como la persona que tenía desconfianza en cómo hacían los experimentos. Se desconfía de estos métodos. El problema número 3, pues que la psicología se ocupa de fenómenos subjetivos como pueden ser el alma o la mente, y en ellos las hipótesis están planteadas sobre una experiencia, sobre la experiencia personal de alguien, lo que hace que se le vea con poco valor frente a otras ciencias, ¿sí? Desconociendo que a través del mundo subjetivo es como se puede tener acceso al mundo de las emociones, creencias y sentimientos de las personas. O sea, nunca podremos ser objetivos frente a lo que son los sentimientos, las emociones, porque las emociones siempre son subjetivas. ¿Sí? Cuando yo siento que alguien me hace daño, puede la persona no estarme haciendo daño, sino que es algo que yo siento y percibo, y puede ser una percepción errónea o subjetiva, pero está ahí. Entonces, como la psicología se ocupa de esto y es muy subjetivo, pues eso es un problema epistemológico para la ciencia. El 4, que se cruza, el objeto de estudio de la psicología se cruza con el de la filosofía y con ciencias como la sociología, haciendo que la interacción con cada una de esas ciencias la opaque como ciencia natural y como disciplina de la salud. Entonces, la psicología clínica ya encontró su sitio, pero las demás ramas de la psicología pues están siendo opacadas porque se están cruzando con ramas más sociales o más filosóficas. Nos dice que la psicología se encuentra amenazada por un doble reduccionismo, porque por un lado las ciencias naturales no la aceptan totalmente como ciencia natural, y por otro lado las ciencias sociales pues tampoco. Entonces está ahí, como les expliqué en el cuadro, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. El problema número 6, no todas las ramas de la psicología pueden superar el método científico. Hay pocas que lo hacen, como la psicología clínica, la psicofísica, psicobiología y el conductismo.
¿sí? Esas son las que a grandes rasgos superan el método científico, las demás ramas no lo hacen. Entonces se quedan como pseudociencia. ¿Mm? Y el problema epistemológico 7, que este es bastante grave, bastante importante. No sé cuánto tiempo tenemos, no tenemos tiempo para tratar el problema del alma, que este es el problema más grande que hay. Voy a pasar rapidito. Y es que existen diferentes concepciones del alma con grandes abismos entre sí. Y esto es un grave problema para la psicología. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el alma? Pues ya hemos visto que se le dice que puede ser el ánima, el soplo vital, el aliento, la mente, la psique, la conciencia, que es algo subjetivo, que el alma soy yo, que el alma es mi identidad o que está unido a la persona. Todo eso son definiciones que se le dan y al final no se sabe realmente lo que es el alma y las preguntas que hay sobre el alma. ¿El alma existe? ¿Dónde está el alma? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Existía antes de que yo naciera o empezó a existir con mi cuerpo? ¿Es inmortal? ¿Fue creada? ¿Es eterna? ¿Cómo me gustaría su participación en esto? Pero es que no nos quedan. Y siguen las preguntas. ¿Todo tiene alma? ¿Esa alma está conectada con las demás almas o está separada de ellas? ¿Los sueños reflejan algo de nuestro inconsciente o son recuerdos? ¿Cuál es el rol del alma después de la muerte? Y vamos a la definición actual de alma. Entidad abstracta, fíjense ya por dónde empezamos, tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituyen al ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Y nos dice que el alma no es una realidad sensible y por lo tanto no puede ser estudiada por la ciencia. Entonces, ese es un problema bastante grave de la psicología. La evolución del concepto de alma, aquí lo tienen en esta tabla. Primero, Platón lo tenía como realidad distinta del cuerpo. El alma era inmortal y el cuerpo mortal. Luego Aristóteles lo tenía como un principio biológico totalmente unido al cuerpo, o sea, dualista pero indisoluble. Si no había cuerpo, no había alma. Luego se vino a pensar del alma que era divina e incorruptible y que el cuerpo era una cárcel para el alma. Luego entonces viene Descartes y le llama mente para poder introducir el método científico y ya en los siglos XIX y XX pues ya estamos hablando de que la psicología cambia a psicofilosofía para estudiar la mente y a psicofisiología para estudiar los actos reflejos. O sea, dos disciplinas totalmente diferentes. Esto se los voy a dejar para que lo lean ustedes mismos, para que vean las concepciones de alma tan diferentes que hay, ¿sí? Esta es el alma en la filosofía de Plotino. Dice que era de doble naturaleza, que está ligada al espíritu por un extremo y al cuerpo por el otro, y que a través del espíritu pues se asocia con Dios y a través del cuerpo se relaciona con el mundo de los sentidos, y que dice que el alma es prácticamente la creadora del mundo real, del mundo de los sentidos. Bueno, ahí habla un poco de la inmortalidad, la concepción de San Buenaventura, bueno, más adelante. No alcanzo a hablarles de esto porque se nos fue el tiempo, pero lo tienen ahí para que en la presentación para que ustedes terminen de verlo. Tenemos en la filosofía de arte Schopenhauer, que dice que el concepto de alma no es viable, o sea, no existe. Básicamente no existe. Y luego aquí las conclusiones, que también se las dejo para que las vean allí, que bueno, dice en conclusión el individuo, que es quien conoce, o sea, tú que estás ahí escuchando esta clase, debes mantener, según la ciencia, una postura distante del objeto de estudio. O sea, no te debes relacionar directamente con el objeto de estudio, ¿sí? Para poder lograr el conocimiento científico. La ciencia y la tecnología lo saben y buscan dicho conocimiento con el que se puede someter y explotar la naturaleza para ponerla al servicio del hombre. O sea, la ciencia y la tecnología dicen, nos apartamos del objeto de estudio, no influimos en él, no nos relacionamos,
vamos solo a estudiar la verdad sobre eso sin, o sea, sin dar opiniones, sin que influya en nada la parte del científico que está haciendo el análisis. No hace interacción. Es la única manera que el científico dice que se puede conocer la verdad. Sin embargo, también dice que el método se debe adecuar al objeto de estudio, porque este método científico cuantitativo, o sea, donde todo es números, no siempre está completo. A veces se necesita la parte cualitativa, o sea, a veces se necesita esa descripción de los fenómenos más subjetiva para poder entender los significados que le asigna la persona a la realidad que está viviendo. Porque no es lo mismo la realidad objetiva que nos pinta la ciencia a la realidad subjetiva que es la que vive la persona que tiene el conflicto, ¿sí? Entonces es necesario, dice aquí, que el psicólogo conozca el panorama que ofrece el desarrollo de la psicología para poder tomar su propia postura, para que el psicólogo pueda desarrollar esa capacidad de reflexionar sobre esta parte epistemológica, teniendo en cuenta toda la historia y todo lo que hemos visto, y que pueda tener el psicólogo estrategias para validar sus propios conocimientos. O sea, yo tengo que poder validar si lo que yo sé es así o no es así. Y al final ya me dice que el camino del conocimiento no es corto, tampoco es fácil ni tampoco es sencillo, y que la reflexión y el trabajo del profesional deben permitir la construcción de una postura propia en torno a la psicología. O sea, la reflexión que tú hagas sobre todo este tema, lo que debe hacer es que tú puedas adquirir tu propia postura. Dos frases para terminar. Esta de Albert Einstein, que nos habla sobre la realidad y dice que no es otra cosa que la capacidad que tienen nuestros sentidos de engañarse, que bueno, tenemos a Albert Einstein diciendo esto, o sea que aquí tenemos otro pequeño problema, porque si ni siquiera Albert Einstein, que es un científico tan renombrado, cree en la existencia de la realidad que experimentan nuestros sentidos, pues imagínense si tenemos otro problema acerca de esta realidad científica que nos está planteando la psicología. Y luego, para terminar, pues el broche de oro, que es William D. Phillips, el Premio Nobel de Física de 1997, que nos dice que a pesar de todo esto que hemos visto, dice: yo creo en Dios gracias a la ciencia y no a pesar de la ciencia. O sea, que toda la investigación que él ha hecho en su vida lo ha llevado precisamente como científico a poder creer en ese Dios. Así que bueno, con esto ya termina la presentación. Fue una carrera contrarreloj para un tema tan extenso. Yo sé que quedaron muchas dudas, pero me encanta porque esa era la idea. Y bueno, no sé si nos quedan 5 minutos. ¡Qué rápida soy, por Dios! ¿Cómo he pasado este tema tan rápido? Bueno, que tengan en cuenta que había 2 horas menos de clase. Sí, normalmente eran 8 horas y esto fue en 6 horas. Y medidas. Así que bueno, cuéntenme cómo se sienten. No les voy a pedir explicación de lo que entendieron, porque lo único que hay que entender en esta clase es que no todo está definido y no hay última palabra en nada. Y que lo que sabemos es una mínima parte de lo existente. Esta clase es para sentirnos pequeñitos ante tanto conocimiento, ante el universo, ante Dios, ante el mundo, ante la ciencia, y para sentirnos pequeñitos por un lado y para sentirnos grandes por otro lado, sabiendo que cada uno de nosotros ha producido grandes milagros en la vida de tantas personas sin tener tanto rollo en la cabeza. Así que, no sé, díganme cositas. Licenciada,
Otra vez yo. Primero para agradecerle, bueno, está muy chévere la clase, muy educativa. Y bueno, para aclarar primero, pues que no estaba en contra de los métodos que se usaban anteriormente para hacer las investigaciones y las cuestiones pues que hacían, se me fue la palabra, los Los descubrimientos, los experimentos. experimentos, Ujú. sí, gracias. Bueno, tenía también otra inquietud, si usted me aclara, a ver si es así. Si fue gracias a la evolución del método científico eh, que fue declarada ya la psicología como ciencia, y si pues es esta ciencia la que tiene tantos problemas eh, epistemológicos. Pues, Mary, todas las ciencias tienen sus problemas epistemológicos. Esta materia se llama problemas epistemológicos de la psicología, pero cada ciencia tiene su epistemología, ¿sí? Entonces, no creas que la psicología es la única que tiene este tipo de problemas. El método científico nació para certificar a todas las ciencias y para validar a todas las ciencias. Entonces, en una clase de medicina también estarán viendo estos problemas, en una clase de filosofía pues también, porque la filosofía es la que tiene más problemas, ¿sí? Eh, pero bueno, o sea, es una materia de, conozcamos la historia y veamos cómo ha ido evolucionando la materia y cómo ha ido evolucionando la disciplina, qué sabemos acerca de la mente, acerca del individuo y qué es lo que todavía no está claro. Porque pues seguimos aprendiendo y seguimos evolucionando y la última palabra desde luego no la tiene la psicología ni la tiene ninguna ciencia. O sea, podemos trabajar con el conocimiento que se ha adquirido, pero estos problemas los verás en todas las materias, la verdad, en todas las ciencias. Todas las ciencias tienen sus conflictos. Sí, lo que pasa es que hay otras pues que lo han tenido más fácil porque se han dedicado pues a estudiar una sola cosa. ¿Mm? La biología que estudia pues la vida, sí, que no es una sola cosa, pero la pueden cerrar en esa palabra. ¿Ah? Entonces, la vida en todas sus formas. Entonces, bueno, estudia la parte de la evolución también, de cómo se dan los procesos de nacimiento, de crecimiento, pero también tiene sus problemas para estudiar las cosas, lo que pasa es que no los conocemos. ¿Mm? Así que nada, a ver que aquí hay unos comentarios. A ver, ¿nos van a compartir las diapositivas? Sí, por supuesto, como siempre. Hermana profesora, yo creo que de alguna manera es un peligro que un psicólogo que no conoce a Dios trate con la gente. Pues vivimos en un mundo peligroso, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser un peligro? Sí, yo también considero a veces un peligro que un pastor de ovejas o un creyente, no sé si los voy a escandalizar con esto, que no conoce nada acerca de la mente, pues quiera solucionar un conflicto mental de una persona, ¿sí? También podría ser peligroso, pero Dios es bueno y yo creo que en una u otra medida, pues a nosotros nos tiene aquí por algo y nos tiene estudiando psicología por algo, para que podamos complementarnos. Y por supuesto, un psicólogo, al igual que nosotros, debemos complementarnos con el conocimiento de la mente y de los procesos cognitivos y de las emociones. Así el psicólogo debería complementarse con su fe y con su conocimiento de Dios. Porque si quiere trabajar en un ser humano, que esa imagen y semejanza de Dios, pues claro que sí, que es muy importante. Y peligro, claro. Todo es un peligro, porque
realmente si nos fijamos los seres humanos no sabemos todavía lo que estamos haciendo. Entonces, es importante que cada uno, como dice la escritura, bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. Entonces, si alguien hace algo, que lo haga con conciencia y que asuma la responsabilidad sobre lo que está haciendo, ¿sí? Pero pues por supuesto que no todas las personas tendrán esa conciencia, valga la redundancia, de mirar si están preparados para trabajar con la persona que están trabajando. Doctora Andrómeda. Bueno, sí señora. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, yo quería extender un poquito sobre el tema, lo que usted dijo, y es verdad, bueno, que de pronto algunos se escandalicen, porque lastimosamente lo que hemos aprendido como pastores, que Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, pero pues Dios sí, nosotros como seres humanos no, nosotros nos quedamos cortos realmente en lo que Dios puede darnos a veces, porque Él nos dice a nosotros que le pidamos y que Él nos va a dar por herencia a las naciones, ¿sí? Y que también nos puede dar mucho conocimiento, pero lastimosamente a veces nos centramos solamente en el área espiritual, y a veces sin conocimiento del área, digamos, psicológica de la persona. Lo estaba diciendo en las clases de altos estudios, y es de que a veces demonizamos demasiado, y a veces no se trata de demonios, a veces se trata de problemas psicológicos, se trata a veces de debilidades que la persona no ha tenido una buena alimentación, no ha tenido un buen cuidado de su cuerpo, gente que ha trasnochado, gente que ha consumido drogas, alcohol, y eso hace de que la persona, su cerebro empiece a sufrir problemas como los puede sufrir el hígado, como los puede sufrir un pulmón, como los puede sufrir el corazón. Y entonces, ¿qué pasa? Que también psicológica y neurológicamente la persona puede estar afectada, ¿verdad? Entonces, como pastores y sobre todo que aquí hay muchas mujeres, no digo solo mujeres porque yo sé que a veces aquí hay varones que están sentados junto a sus esposas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos aprender es que estar estudiando psicología nos ayuda mucho más a ampliar nuestro conocimiento, y vamos a tener muchas más herramientas para tratar a las personas que llegan a, digamos, a buscar ese apoyo, a buscar esa ayuda, de que no solamente pueden ser demonios, a veces la persona puede tener daños, trastornos, ¿verdad?, mentales, y que necesita de que sea atendida. Entonces, pues esto lo digo porque lo ha dicho la licenciada, es que no, pues que no se vayan a escandalizar, pero suele pasar de que no siempre es así en cuanto a demonios. También, otra de las cosas que debemos aprender a tener en cuenta es que dentro de la psicología, alguien dijo, es peligroso, escribió, es peligroso de que una persona que no conoce de Dios, un psicólogo que no conoce de Dios, trate a un ser humano, ¿verdad? Nos hemos encontrado, y creo que lo dije al inicio de las clases, me tocó la primera área, que fue a tratar con lo que eran matrimonios, ¿verdad?, y familias, y yo les hablaba de que en muchas ocasiones los psicólogos seculares que no conocen de Dios, pues te dicen, tú tienes que conocer gente, tienes que compartir con gente, tienes que socializar. Y en muchas de las ocasiones mandamos a esos jovencitos que no conocen nada del mundo a socializar. Y son niños que se han criado en la iglesia, pero se nos pierden porque los psicólogos no tienen el conocimiento del área espiritual. Y los mandan a que socialicen, y los niños van y comparten, y para socializar empiezan aquí en España se llama la botellona o el botellón, que es irse a consumir alcohol en las noches a los parques, o fumarse un porro, y están socializando, y los chicos salen porque un psicólogo les dice que tienen que socializar, que tienen que empatizar con otras personas. Entonces, si este no tiene conocimiento de Dios, lo que va a hacer es que nuestros jóvenes se pierdan más fácil.
Entonces yo creo que gracias a Dios tenemos esta oportunidad y si alguno llega a estudiar de manera más, digamos, más metido dentro de lo que es la psicología, va a ser de mucho aporte dentro de la iglesia, porque no van a tener que irse a un psicólogo secular, sino que dentro de la misma iglesia vamos a tener psicólogos que va a unir las dos cosas, ¿ok? La unción y la preparación son doble bendición, entonces estamos ungidos a través del Espíritu Santo, pero también vamos a estar preparados en conocimiento de los problemas que puede tener una persona desde el área psicológica. Muchas gracias. Claro que sí, doctora María, excelente esa última aportación, porque realmente es la completación de todo lo que, para lo que trabaja la universidad y realmente es lo que se quiere conseguir, que haya profesionales en la iglesia que realmente puedan suplir esa parte que es tan importante para las personas, porque en la iglesia, pues nosotros que tenemos todos los días que llegan problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas con los adolescentes, y realmente la psicología es algo que aporta muchísimo a toda esta área de las familias, a trabajar con las familias y a trabajar con las parejas. Y bueno, hacer una reestructuración cognitiva de una persona de pronto que es muy negativa, que tiene que cambiar su manera de pensar, que tiene que empezar a ver las cosas en positivo, pues eso es mucho más sencillo cuando tienes conocimientos psicológicos. Hacer una terapia de pareja también es mucho más sencillo cuando tienes conocimientos psicológicos. Porque la gente, hay cosas que no basta con orar. Hay cosas que dice la escritura que solo con oración y ayuno se pueden hacer, pero hay cosas en las que no basta con orar, sino que hay que actuar, hay que cambiar determinadas conductas, hacer determinados ejercicios en la mente, en la parte de la conducta de las personas para que la convivencia se enriquezca. Y qué maravilla que tenemos en la universidad la oportunidad de que gente que ya es creyente pueda graduarse en una licenciatura tan importante como es el área de la psicología, porque realmente va a ser de mucha bendición para las iglesias que haya líderes que tengan experiencia en esta área y conocimiento en esta área. Así que me parece importantísimo lo que has compartido. Doctora Andrómeda, si me permite un comentario. Sí, señor. Bueno, pocas veces pude estar en clase con usted, a mí me ha tocado estar en otras salas, pero las veces que he estado me lo he disfrutado mucho. Y para apoyar eso que aunque usted finalizó y que comentaba la doctora María, quiero mencionar un texto bíblico. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que eso nos llama a esto que estamos haciendo. Yo soy de los que digo que gracias a Dios por Expansión en medio de esta pandemia, porque nos ha ayudado bastante. Y en el tiempo que nos ha tocado a nosotros pastorear y ministrar, creo que lo mejor que le puede pasar a un ministro es encontrar el equilibrio ideal entre la teología y la psicología. Y cuando uno logra encontrar ese equilibrio y hacer como una mezcla idónea, yo creo que ese es el pastor en este tiempo, es el pastor idóneo o ideal por el tiempo en que nos ha tocado vivir y pastorear. Entonces quería decir eso, agregarlo y quería felicitarla. Personalmente a mí, a mi esposa, nos gusta mucho escucharla. Creo que es de las pocas clases de psicología en las que, o clases que son así un poquito pesadas, en las que a uno no le da sueño, sino que uno está ahí pendiente y quiere más. A que Dios la bendiga y que Dios la siga usando, y de verdad que es muy especial, y para nosotros, insisto, ha sido muy especial escucharla y quería agregar eso. Muchas gracias. Dios le bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Jason. Es para mí pues un privilegio escuchar esas palabras y
y para eso me preparo cada día y es maravilloso poder tener esa respuesta ante todo lo que podemos hacer. Y ese nombre expansión tan maravilloso, que aparte de hablar de expansión del ministerio y de expansión del evangelio, pues y del conocimiento. O sea que totalmente de acuerdo con el pastor, totalmente de acuerdo con la doctora María y, pues, y bueno, motivándolos a todos para que nos sigamos encontrando en clases pues ya mucho más profundas, en las licenciaturas, en las masterclass que vienen y en todo lo que la universidad tiene dispuesto para este maravilloso grupo de personas que están contribuyendo a la creación de un mundo mejor. Así que bueno, muchas gracias por todo. Le paso la voz a Jacqueline. Muchas gracias a todos por su atención, por tanto cariño y bueno, por permitirme estar aquí entregando mi granito de arena y entregando esa voz que espero que se escuche en lo más profundo del alma y de los corazones, para que haya una motivación verdadera a continuar